contracorriente, un pez vivo. Mateo capítulo 11, verso 2. Dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y ¿qué? Y oyendo. Verso 5: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son ¿qué? Sanados, los sordos oyen y los muertos ¿qué? Resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Qué le estaban diciendo a Juan al decirle esto? Que a través de Jesús los sordos estaban escuchando, los ciegos estaban viendo. La lepra, que es una enfermedad, la infectocontagiosa enfermedad más agresiva del planeta, es la lepra. Hasta hoy no tiene cura, hasta el día de hoy no han descubierto una cura, y Jesús la podía sanar. ¿Qué le estaban diciendo a Juan el Bautista en la cárcel? Esas cosas solo las hace Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Verso 7: mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están ¿en dónde? En los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les dijo Jesús, y más que un profeta es Juan. Este Juan es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tú. Juan estaba preparando ¿el qué? El camino de Jesús. Dijo: es más que un profeta, es un enviado de Dios para prepararme el camino. La predicación de Juan, las oraciones de Juan estaban preparando un camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el verso 10, verso 11, perdón: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más, ¿qué? Más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando a favor. No es a favor, ¿cómo es? En contra del viento y de las aguas, de la marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amén. Mira esto tan interesante. 3 palabras sobresalen. Primera, no se ha levantado nadie más. Wow. Mira lo que dijo Jesucristo acerca de Juan el Bautista: no se ha levantado nadie más. Impresionante. ¿Por qué? Porque Moisés fue muy grande, Elías fue muy grande. La Biblia nos habla de hombres impresionantes, pero Jesús dijo: nadie ha sido más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Wow. Más grande que Elías, que Job, que Daniel. Wow. Que Abraham, el padre de la fe. Nadie ha sido más grande que Juan el Bautista. La segunda frase que me impacta, ahí mismo en el verso 11: en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Wow, más grande que Juan. En el reino de los cielos. Increíble. Los que estamos en el reino, los que entramos al reino de Dios, dice: el más pequeño será más grande que Juan. Y la tercera afirmación, versículo 12. Sí, en el versículo 12 dice que el reino avanza o se detiene, se estanca. No, Dios hace que el reino, ¿qué? ¿Cuántos quieren avanzar en la vida? Pero dice cómo avanza. ¿Contra qué? Wow, contra el viento y contra
contra la corriente. De ahí viene el título de la prédica de hoy. Muéstrame el título, hijo. Contracorriente, un pez contracorriente. ¿Cuáles son los peces que nadan contra la corriente? Recordemos los ríos. Miremos, por ejemplo, los ríos del norte de nuestro continente. Allá hacia el norte, los Estados Unidos, Canadá. Muéstramelo, hijo. Las fuertes corrientes. Y mira que está saltando ahí contra la corriente. Míralos. Tras recorrer kilómetros de agua rápida, ¿Ustedes han durante comido días y esos semanas, peces tan ricos? los salmones deben vencer ¿Cuál un es? salto de ¿Cómo agua se llama que esa clase de pez? puede alcanzar los ¿El qué? 3 metros de desnivel. Esa carne rojita, ¿no? Rosadita. No lograrán. La del salmón. Agotados por el Qué esfuerzo increíble, realizado, mira eso. La mayoría apenas llega a saltar Increíble. la mitad de la altura necesaria. Algunos llegan a brincar más de 3 metros, imagínate, saliendo del agua. Los únicos peces que pueden nadar contra la corriente son los peces ¿qué? Vivos. Porque cuando un pez se muere, ¿qué pasa? Se lo lleva Bueno, los únicos que pueden nadar contra la corriente son los peces vivos. Los que se esfuerzan, como dijo Jesús, los valientes, los esforzados, solo esos. Porque el pez perezoso o el pez muerto, el pez dormido, se lo lleva la corriente. El único que puede nadar contra la corriente es el que es valiente, es el que es esforzado. Solamente esa clase de peces. Y Jesús nos comparó a nosotros con peces. Y está diciendo que Juan el Bautista es el más grande. Pero cuando tú lees y estudias la vida de Juan el Bautista en la Biblia, Juan el Bautista no lo usó Dios como Moisés, abrió el mar rojo. Juan el Bautista no abrió ni siquiera una quebrada. Elías hizo descender fuego del cielo. Wow. Juan el Bautista no hizo prender ni un fósforo. ¿Por qué entonces lo llama más grande? Juan el Bautista no lo usó para sanar ningún enfermo. Juan el Bautista no dio profecías como Daniel, profecías del Apocalipsis, como Isaías, que profetizó que Jesús moriría en un madero crucificado entre malhechores. Juan el Bautista no dio ninguna profecía, no salvó ningún enfermo, no hizo ningún milagro en la naturaleza, porque es el más grande. Jesús lo aclaró en el versículo 12, porque él avanzó contra acuérdate, Juan el Bautista vivió cuando el imperio romano estaba en su apogeo. Los emperadores romanos eran lo máximo en la tierra. Conquistaron toda Europa, llegaron a Asia, hasta Mongolia llegó el imperio romano. Increíble. Estaba en su grandeza el imperio. ¿Y cuál era la moda en cuanto a sexualidad? ¿Cuál era la moda en aquel tiempo? Si tú has leído historia, has visto documentales, era algo parecido a lo que se quiere promover actualmente. Orgías, emperadores que fueron homosexuales. Y Juan el Bautista nadó contra. Wow. Fue un predicador, mira, entero. Un predicador de santidad. Fue un hombre de ejemplo, de testimonio y de una predicación bellísima acerca de pureza y obediencia a Dios en la sexualidad. Los que vamos contra la corriente no nos estancamos, tampoco seremos vencidos, sino que el Señor Jesús prometió: avanzaremos. El reino de los cielos avanzará, gloria a Dios. Vamos a avanzar y a prevalecer. ¿Contra qué corriente? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 al 5. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Se entregan al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, orgías, las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad.
no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas ¿a quién? No a nosotros, sino ¿a quién? A Dios, aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Wow. Hay juicios que Dios hace en vida, pero hay otro que hará después de morir. Hay gente que es juzgada aquí en la tierra, pero a veces no. A veces la gente muere y las personas dicen, pero miren, se salió con las suyas. No, querido, hay un juicio del que no escapará, y es el juicio después de la muerte. Eso es lo que dice Dios. A veces juzgan vida, pero a todos juzgará después de la muerte. Dice que ellos le tendrán que rendir cuenta a Dios. Así que nosotros no somos jueces de ellos. Ojo con criticar, juzgar. Ojo, porque nosotros no somos los jueces del mundo. Porque si ellos pecan, nosotros también pecamos. Nosotros fuimos redimidos por el Señor. Tal vez ya no pecamos voluntariamente, ya no lo planeamos, pero a veces nos traiciona la debilidad o nos descuidamos. Entonces no tenemos derecho a juzgar, no tenemos autoridad para juzgar. El único que tiene autoridad es el que nunca pecó, Jesucristo. Él sí tiene la autoridad para juzgar. Eso es lo que dice ahí. Esa es la corriente del mundo, borrachera, parranda, y la gente le parece extraño. Hoy mi deber es decirte que Dios nos llamó para ser peces contra la corriente. Dios nos llamó a ser peces vivos, y eso solo se logra si tienes amor, valentía, coraje. Me llamó la atención lo que un profesor universitario de España, de una de las prestigiosas universidades, de las más prestigiosas universidades de España, dijo acerca de la corriente social y cultural actual. Quiero que ustedes también lo escuchen. Bueno, la ideología de género, digamos, no existe de una forma sistematizada. Por eso quienes defienden la ideología de género aseguran que no existe tal cosa. Consiste en una serie de ideas confluyentes que tienen ya unas cuantas décadas, representan, digamos, una última rebelión del hombre contra la creación. La voluntad lo es todo, la voluntad lo puede todo. En el trasfondo filosófico de todos los ideólogos de género está Nietzsche. No es una casualidad, porque Nietzsche es el filósofo de la voluntad. Y por tanto es la afirmación de que no hay nada fuera de mí que me condicione en aquello que soy. Soy aquello que quiero ser, y aquello que quiero ser lo determina exclusivamente mi voluntad. Ni siquiera mi naturaleza, ni siquiera mi biología, ni siquiera mi anatomía me va a decir aquello que soy. Todo esto apela permanentemente a criterios de emotividad puramente. La razón ha naufragado, y como dijo Chesterton hace ahora 100 años, tiene un objetivo muy claro. En realidad es el trasfondo es una revolución antropológica. Estamos ante la mayor revolución antropológica en la historia de la humanidad, sin duda ninguna. Una revolución que niega incluso al propio hombre como tal, ¿no? Niega la existencia de la ideología de género precisamente para no poder ser rastreados, por decirlo de alguna manera. Es verdad que la ideología de género no es un corpus doctrinal sistemáticamente formulado, pero otras ideologías tampoco lo son. Voy a poner un ejemplo: no lo es el fascismo tampoco, y sin embargo nadie duda que sea una ideología. Hay muchas organizaciones internacionales que están perfectamente institucionalizadas, que son las que impulsan la ideología de género. Entre otras y fundamentalmente la ONU, claro, que además dota a todo este tipo de mensajes y de instituciones de una aureola, digamos, de respetabilidad, claro, porque lo ordena la ONU, pero está siendo impulsada desde todos los organismos internacionales. Yo diría que casi sin excepción. Es una ideología que se impone, no puede entrar en el debate y no puede entrar en la discusión. Y ahí la persecución contra todos los que niegan la ideología de género, que lógicamente lo tienen complicado en la sociedad, porque van contra la corriente mayoritaria adoptada por la mayor parte de la sociedad, entiendo que de un modo, en general, irreflexivo. El ser humano tiene algunos miedos muy arraigados, y uno de ellos, sin ninguna duda, es el de quedarse al margen del grupo. Y ese miedo hace que la gente, en fin, caiga en aquel cuento clásico del emperador que iba desnudo y al que solo le veían ricamente ataviado aquellos que fueran lo suficientemente buenos e inteligentes para ello. El emperador estaba desnudo, iba paseando por las calles del pueblo, y todo el mundo alababa los ricos ropajes que por supuesto no llevaba, hasta que un niño, señalándole, pues dijo aquella frase, ¿no?, del emperador está desnudo. Y esto sucede exactamente igual con la ideología de género. Todo el mundo la comparte en mayor o menor medida, pero la realidad es que si hablas con una persona medianamente sensata
y le preguntas en qué consiste ser hombre o mujer, si hay una realidad objetiva que define lo que es un hombre o una mujer, o si es una cuestión puramente de voluntad, la mayor parte de la gente va a seguir actuando con cabeza y sentido común y te va a decir que es una cuestión que no depende de la decisión del individuo. Sin embargo, socialmente nos comportamos de otra manera. Me pareció muy adecuado compartirles el pensamiento del doctor. Él se llama Fernando Paz, académico, especialista en historia. Dicta en las universidades de España historia, especialista en historia contemporánea. Hay un librito de él, de Fernando Paz, El fracaso de una utopía. Habla sobre el comunismo y el fracaso del comunismo y el socialismo en Europa. El doctor Fernando Paz es un historiador excelente. Y lo que está diciendo el doctor Fernando Paz, ¿lo escuchaste? Estamos frente a la mayor revolución antropológica. Se está cambiando la concepción de la humanidad. Se está negando hasta la naturaleza, la creación y la biología. Y dice, si tú le dices a las personas que es hombre, porque tiene todo su cuerpo y su biología de hombre, si tú le dices eso, las personas te van a señalar. Es como nadar, él lo dijo, es como ir contra la corriente. Dijo, la última amenaza contra Dios es esta, la ideología de género. Es la última rebelión contra Dios en la humanidad. Estamos hablando, no olvides, cultura social. En la actualidad, la sociedad, queridos, en la actualidad están diciendo que tú puedes ser lo que quieras ser, y negando tu biología, negando tus órganos que tienes. Sí. Eso no es correcto. Eso va contra la razón. No es correcto, y sobre todo va contra Dios, porque Dios creó hombre y Dios creó mujer. Dios nos diseñó, nos creó, y cuando seguimos sus normas vamos a ser felices. Por eso, a la par de la ideología de género en el mundo, como nunca en la historia, miles de años de historia humana, nunca se había visto lo que estamos viendo hoy. ¿Qué? Más de 3,000 personas todos los días se suicidan en el mundo. ¿Qué? Léelo. Más de 3,000 personas en el mundo todos los días se quitan la vida. Ni siquiera el World Trade Center mató tantos. En el World Trade Center, los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, murieron como 2,700 personas. Pero el suicidio, porque la mente está trastornada, nuestros jóvenes están locos por dentro. Por causa de esto, no le hayan sentido a la vida. Sin necesidad de aviones, ni terroristas, ni balas, más de 3,000 se quitan la vida todos los días en el mundo. ¡Wow! Esto es terrorífico. Entonces, mis queridos, nos corresponde esta mañana hacer 4 afirmaciones importantes que nos revela la Biblia con la vida de este grande. ¿Cómo es el grande que estamos hablando? ¿Cómo se llamaba? Juan. ¿Cómo se llama? Porque está vivo, está en la presencia de Dios. Hoy estamos estudiando la vida de él. ¿Y por qué cayó a la cárcel Juan el Bautista? Por sexualidad. Porque nadó contra la corriente, porque habló la palabra de Dios en esta área sexual, porque fue contra la ideología de Roma, que era divorcios, orgías. La primera afirmación que vamos a hacer esta mañana es esta: contracorriente a costumbres anti Dios. Dios nos llama a ser contracorrientes a las costumbres. ¿Qué? A las costumbres que van contra Dios. Hay gente que tiene costumbres anti Dios. A mí nadie me diga lo que tengo que hacer. A mí nadie me diga cómo tengo que manejar mis sentimientos o mi sexualidad. ¿Tú vas contra Dios? La Biblia nos llamó a ir contra la corriente frente a esas personas que no toman en cuenta a Dios. Leamos Mateo capítulo 14, versículos 3 al 5. Vamos a ver lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Por qué estaba en la cárcel? Mateo capítulo 14, versículo 3 al 5 nos explica. Dice: en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado. Wow, lo metió como uno de los más peligrosos hombres, dice que con cadenas, a un predicador, a un siervo de Dios, y le puso cadenas. Le pareció que era muy peligroso. ¿Por qué?
Herodes había arrestado a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? Herodías, esposa de su hermano. Oh, por causa de la sexualidad. Mira, es que Juan el Bautista había estado diciéndole, ¿qué le decía a Herodes? La ley de Dios te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. Se levantó Juan contra la costumbre anti Dios. ¿Cuál era la costumbre de Roma? Te lo repito, la gente tener un libertinaje sexual impresionante. Herodes, escúchame bien, Herodes conocía la Biblia. Herodes era idumeo. ¿Cómo así idumeo? Idumeo se le llama a los descendientes de Edom. Edom, Esaú, el hermano de Jacob. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Algunos me están mirando, el pastor está hablando ruso, está hablando egipcio. No, eso está en la Biblia. Herodes era del pueblo de Dios, conocía la Biblia, querido. ¿Y Herodes qué hizo? Su lujuria. Quedó fascinado porque, según los historiadores, Herodías era una mujer supremamente hermosa y era una mujer supremamente sensual. Quiero mostrarte algo muy interesante. Las genealogías del primer Herodes, Herodes que llama la Biblia el Grande. ¿Herodes qué? El Grande. Este fue el que persiguió a Jesucristo. Pero la Biblia nos menciona más Herodes, que también se llamaban así porque eran hijos de él, descendientes de él. Herodes, por ejemplo, el que le quitó la cabeza a Juan, se llamaba Herodes Antipas. Voy a mostrárselos. Herodes el Grande fue el que lo persiguió a Jesús cuando nació en un pesebre y mandó matar a todos los niños. Ese Herodes el Grande, el primero. Luego él tuvo otros hijos. Las verdes, las flechas verdes son las mujeres con que él estuvo. Estuvo con Mariam, Maltaca, Cleopatra. Esas fueron mujeres con las que él estuvo. Y luego tenemos en azul los hijos que tuvo con esas mujeres. En el Maltaca, con esa mujer tuvo dos hijos, Arquelao y Antipas. Del que estamos leyendo que encarceló a Juan se llamaba Antipas. Pero dice ahí la Biblia que Antipas se unió con la esposa de un hermano suyo que se llamaba, ahí dice en la Biblia, Felipe. En el latín su nombre es Filipo. Herodes Filipo, lo ven abajo de Antipas. ¿Sí lo alcanzan a observar? Ellos eran hermanos, hijos del mismo padre, de diferente mamá, pero del mismo padre. Así que Herodías era su cuñada y ella abandonó a Filipo, lo dejó por unirse con Antipas. Ahora quiero mostrarte algo también muy interesante. ¿Ven en la parte superior de los hijos de Herodes a uno que se llamó Aristóbulo? ¿Sí lo observan? Herodías era hija de Aristóbulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rollo es este? Significa no solo que se casó con la esposa de su hermano, sino que era su propia sobrina. ¿Qué depravación es esta? Sí, pero era lo normal en Roma. Me gusta, no importa si es familia, no importa si está casada, me voy a unir a ella. Era cuñada y era sobrina. ¿Cómo te parece esta historia? Qué cosa tan malvada. Entonces ahora vamos a ir a la Biblia. Juan el Bautista le estaba diciendo, Levítico 18:3. Levítico capítulo 18 versículo 3. Dice: no imitarán ustedes las ¿qué? Las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos. Saltemos al versículo 16. Dice: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, sea tu cuñada, porque sería como tener relaciones ¿con quién? Con él mismo, con tu hermano mismo. Uy, qué cosa como Dios la pone, ¿no?
Y dice, si te acuestas con tu cuñada es como si te acostaras con tu hermano. Uy, Señor, Dios lo ve así de sucio, de inmoral, de incorrecto. Si tú tuvieras relaciones con tu cuñada es como si lo tuvieras con tu propio hermano. Uy, Dios. Entonces Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes Antipas, le estaba diciendo, estás pecando contra Dios. No, pero es la costumbre de Roma. Yo soy rey nombrado por Roma. Sí, pero la ley de Dios está primero, antes que la de Roma. Y eso es lo que Juan le estaba diciendo. Juan estaba contra la corriente en esas costumbres y le dijo, escrito está, tú no puedes acostarte con tu cuñada. Eso es incorrecto. Eso es inmoral, es pecaminoso ante Dios. Y por eso lo metieron a la cárcel y por esa razón lo quería matar. La segunda afirmación que vamos a hacer esta mañana: Dios nos llamó a ser contracorrientes. ¿A qué? A la cultura social anti Dios. Estamos, repito, en una cultura social en este momento, una invasión, una revolución antropológica desde las universidades, desde la misma ONU, como lo dijo ahí el historiador. No es un pastor él no es un predicador, él no es un teólogo, él es un académico de la universidad. Y está diciéndonos Fernando Paz, este académico, que es la última revolución contra Dios y que esto se está promoviendo desde las universidades y desde la ONU. ¿Lo escucharon? Digo, se está promoviendo esto. Y entonces la gente cree que es bueno porque lo dice la ONU. Cree que es bueno porque lo dice Nietzsche. Cree que es bueno porque lo dicen las universidades. Y él dice, no, esto está haciendo daño a nuestra concepción e identidad de lo que es ser humano. La cultura social de Roma y Juan el Bautista. Volvamos a Mateo capítulo 14, versículo 6. Dice: en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos. Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo un juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de ¿quién? De Juan el Bautista. Uy, qué linda niña, ¿no? Cuidado con esas hijas, ¿cierto? Pidió que le quitaran la cabeza a un siervo de Dios. ¿Qué tal esa niña? No tiene toda la culpa, ¿no? La mamá que tenía era una de esas, una cobra, una mujer terrible, ¿cierto? Ahora, ¿cómo era la vida social de Roma? ¿Cómo era la diversión en esos tiempos? ¿Qué bailaría la niña para que Herodes se sintiera tan sorprendido y dijera: pídeme lo que quieras? ¿Eso no te inquieta a ti? ¿No te da curiosidad saber? Pues a mí me dio curiosidad saber sobre la cultura. ¿Qué fue eso? ¿Para qué le prometiera? Pues resulta que Salomé se llamaba a ella, según la historia, los historiadores que les mostré, la genealogía, los que han estudiado la vida de Herodes y su descendencia, aunque la Biblia no lo menciona, pero sí los historiadores, como Josefo es uno de los historiadores que no era cristiano, y él menciona la vida de Herodes. Y Josefo en uno de sus libros registra que la hija de Herodías se llamó Salomé, ella se llamaba Salomé. La debilidad que tenía Herodes, según los historiadores, era la lujuria. Por eso no le importó que esa fuera la esposa de su hermano. El baile que esta mujer, aseguran los expertos, que Salomé hizo, debió despertarle la lujuria a Herodes. Esa fue la razón. La muchacha hizo un baile sensual. La costumbre social, la cultura social de Roma en aquella época es muy parecida a nuestra época. Para tener una película en televisión o unos anuncios, entonces tiene que salir una mujer insinuándose. Muy parecida era Roma a nuestra actualidad, donde se usa bastante el sexo y la insinuación. Para la mujer, para sentirse bonita en las redes sociales, muy pocas muestran su cabello o sus orejas. No tengo que contarles más, ¿no? ¿Qué es lo que muestran para que le digan bonita? Está socialmente adoctrinada que tiene que mostrarse sexualmente.
como una presa que se muestra para su cazador. Es muy parecida nuestra cultura social en este momento a lo que era la cultura social de Roma. Tiene que mostrar atributos sexuales. Y eso fue lo que hizo esta joven llamada Salomé. Mostró su cuerpo de una manera tan sensual que despertó la lujuria de Herodes, y él dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Voy a apoyarme en uno de los expertos en la cultura de aquella época, William Barclay, un escocés del siglo XIX, un hombre brillante. William Barclay, él tiene unos tomos así gruesísimos de teologías, haciendo comentarios y estudios de la Biblia. Ahí puse uno de los tomos de teología que él escribió sobre el Nuevo Testamento. Mira lo que dice William Barclay con respecto a la época y a los bailes de esa época. Dice: los bailes que estas muchachas danzaban eran insinuantes. ¡Wow! El simple hecho de que una princesa real bailara en público era una cosa escandalosa. Estaban en una fiesta, estaban ebrios, y en ese momento quedaron todos sorprendidos porque ella era una princesa. Que lo hicieran las esclavas normales, vaya y venga, estaban acostumbrados a eso. Pero lo que le pareció sorprendente a Herodes y a todos los invitados es que la misma princesa se haya puesto a eso. Por eso le lanzó la promesa: te daré lo que me pidas. Oh Dios, tenga misericordia de nosotros. Te van a llamar extraño, extraterrestre y bicho raro. Así que si tú no aceptas reuniones sociales así, si todo lo que el mundo hace tú no lo compartes, te van a llamar bicho raro. Pero Dios te llamó a eso. Ve contra sí. Todas las mujeres se visten así, todas las jóvenes de mi universidad se visten así. Si tú te vistes diferente, vas a tener una lluvia de críticas. Te van a llover encima. Así que yo sospecho que muchos cristianos no van contra la corriente justamente por eso, porque no quieren ser segregados socialmente. Entonces se adapta a lo que hacen los demás. Yo lo hago porque no quiero que me critiquen, porque todo el mundo lo hace. Pero Dios dice que si queremos avanzar con su reino, que si queremos ver cosas más allá, más grandiosas que Él tiene reservada para nosotros, debemos ser peces que nadan contra la tercera afirmación que hacemos esta mañana es esta: nadamos contra la corriente frente a la presión ¿de qué? Frente a la presión de grupo, como lo dijo el académico, el doctor Fernando Paz. Dijo que habían miedos en nosotros, y uno de ellos es que el grupo no me va a aceptar, que la demás gente no me va a dar like si no pongo esa foto. Presión de grupo. Mateo capítulo 14, versículo 9 al 11 dice: el rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ¿en atención a quién? Él temió lo que fueran a decir de él. Ordenó que se les concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Yo quisiera mostrarte otra académica, pero es ahora ya no de España, es de Alemania. Y ella escribió un libro hace poco, un libro que causó alboroto en toda Alemania, porque denunció esto de la ideología de género. Quiero que la veamos un segundo. JFTV, enfoque con Birgit Kelle. Gaga para todos. Veamos primero cómo empieza este debate, desencadenado también por su libro Gaga de género, cuya publicación causó hace 2 años un escándalo.
Sí, absolutamente. Tenía claro lo que este libro iba a provocar. Por eso lo escribí. Porque tenía la intención de desencadenar un debate sobre el tema de género. Porque soy de la opinión que no debemos aceptar que algo así sea usado en la política como principio rector, que no se ha puesto a debate en la población. En ese sentido, me alegro que mi libro haya contribuido a que nosotros por fin podamos hablar abiertamente en Alemania sobre este tema. Y gaga son muchas cosas que se esconden tras el término género en el mainstream. Por ejemplo, la supuesta publicidad sexista que los partidos de izquierda buscan prohibir. De otro lado, estos partidos celebran atuendos como estos. Entonces, ¿la imagen izquierda debe desaparecer de los estados alemanes por ser sexistas y la imagen derecha debemos celebrarlo como progreso? Y como si eso no fuera suficiente, semáforos femeninos, baños unisex, delegados de género en universidades, perversión, chapuceo del lenguaje, hasta terminar en géneros dentro del cual el nuevo hombre debe elegir, por ejemplo, en Facebook. Eso es ciertamente gaga. No obstante, ha conseguido secretamente llegar a ser principio rector político, hasta que en el 2015, si bien tardíamente, se inició este debate. Se nota que los políticos y activistas se han sobresaltado y se puede ver que todo este tema del género no es nuevo, sino que viene desarrollándose desde hace 20 o 30 años en el sistema sin que hayamos tenido conocimiento de ello, sin que nos hayamos dado cuenta. Muchos se preguntan hoy, ¿cómo puede haber pasado eso? ¿Y quién lo decidió? ¿Y quién autorizó dinero para ello? Todo esto se realizó a sottovoce y lo que ahora es nuevo es que eso no funciona más, que ya hay un interés en el tema, que repentinamente la otra parte da una mirada y se pregunta ¿por qué se malgasta el dinero en estas cosas? Si todo esto es necesario y que los políticos no pueden tomar decisiones sin que el eco de la opinión pública y los medios se hagan presentes y en caso de duda lo critiquen. Birgit Keller, otra académica interesante, ahora que fue contra la corriente, pero no en España. Ahora les estoy mostrando Alemania. Alemania. ¿Y ella qué es lo que está diciendo? Está diciendo que las personas le están ahora temiendo a ir contra eso, porque ¿cómo se generalizó? El punto de este momento donde Herodes dijo que por temor a sus invitados, ¿sabes qué dice otro teólogo, un inglés del siglo XIX? Ahí lo tenemos su foto. Edward Hayes Bloomfield es el nombre de él, un teólogo brillante. Lo que está ahí al lado es una joya de la literatura inglesa. Se llama la Biblia de Cambridge, se llama esa Biblia, exhibida en un museo en Inglaterra. La Biblia de Cambridge. Él fue uno de los que hizo los comentarios en esa Biblia. Este es un teólogo brillante. Me voy a apoyar en la opinión de él con respecto a Herodes. Él escribió así: propuestas precipitadas e incluso juramentos no son excusa para hacer el mal. La promesa en sí misma era nula, no tenía que cumplirla Herodes, porque era algo malo lo que le estaban pidiendo, y sin efecto, porque ningún hombre tiene el derecho de prometer algo malo. Pero como la mayoría de los hombres débiles, Herodes temía de ser visto como un débil. Los débiles tienen miedo que los vean débiles, y por eso se dejó arrastrar por la presión de los invitados y de los demás, y por eso decidió quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Pero nos explica el teólogo que no era necesario cumplir esa promesa, porque le estaba pidiendo algo malo. Entonces no tenía derecho, no tenía obligación, de cumplir esa promesa, pero lo hizo porque él era débil. La última afirmación que vamos a hacer esta mañana: contracorrientes con Jesús ¿preferimos a Jesús a nuestro lado o no lo preferimos? Vamos a terminar Mateo capítulo 14 versículo 12 y 13. Dice: luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús, y cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron
y lo siguieron a pie desde los poblados. ¿Qué hizo Jesús cuando se enteró? Se fue solo. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan impactado Jesús? Acuérdate, Juan el Bautista preparó su camino. Él era el más grande, pero además Juan el Bautista era su primo, porque él era hijo de Elizabeth, familiar de María. Él era su primo. Algunos historiadores, ¿cómo se llama él? Orígenes, uno de los primeros cristianos llamado Orígenes. Orígenes dice que Jesús era muy parecido a Juan el Bautista físicamente. Por eso Herodes dijo: uy, Jesús es el Juan el Bautista, dijo Herodes después, porque físicamente eran muy parecidos. Crecieron muy cerca uno del otro. Jesús fue profundamente impactado y se fue en una barca a estar con el Padre, a hablar con Dios acerca de Juan el Bautista. Querido, si tú estás con Jesús, no debes tenerle miedo. Yo no debo tenerle miedo a la corriente. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar conmigo. Así los hombres me dejen, me hagan lo que me hagan, yo voy a estar con Jesús. Termino mostrándoles esta noticia. Ya les hablé de España, les hablé de Alemania, ahora les voy a hablar de Inglaterra. Voy a terminar el culto de hoy con esta noticia de esta pequeña niña de 10 años. Realmente me encantó lo que significa homofóbico. Significa que no te gustan las personas LGBTI. Así que estaba confundida cuando ella me dijo que estaba siendo muy homofóbica. Mi mamá no me dice que diga esto, es mi decisión, porque mi madre no es la que va a la escuela para ver lo que está sucediendo. Así que esta es mi opinión. Lo que estoy haciendo para detener al LGBTI de lecciones que dan en la escuela, porque está realmente afectando a estos niños. Y aunque tú creas que no lo haces, ellos ahora están perdiendo confianza en sí mismos y se miran y piensan: ¿por qué soy esa persona que es alguien más? Pensé que la maestra dijo esto porque en realidad estaba haciendo bien a los niños, dándoles conocimiento para que sean más felices con ellos mismos. ¿Estás diciendo que esto es lo contrario? Sí, estoy diciendo que los maestros y otras personas que enseñan a estos niños pequeños están completamente equivocados. Porque ellos están diciendo que están haciendo que los niños sean personas buenas, pero no es así. Antes de todo esto que está pasando, la gente conocía quién era y ellos sabían que estaban orgullosos de lo que eran. Pero desde que esto cambió y los niños ahora están frente a elegir qué género son a la edad de 4 años, diciendo: ya no quiero ser una niña nunca más, no quiero ser un niño nunca más. Porque las escuelas están intentando decirle a los niños que está bien ser alguien más de lo que tú no eres. Mírame lo que dice este comunicado de prensa. Colegio suspende a niños cristianos por negarse a asistir a clase LGBT. Según la organización The Christian Concern, organización que regularmente toma casos de personas que denuncian discriminación religiosa, Susan Papas, la directora de la escuela primaria Hebbers Farmer, suspendió 5 días a Casey Francis Austin y Farrell Spence, ambos de 10 años, después de que le pidieran permiso a una maestra para no participar de una lección con adoctrinamiento sobre LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales durante el mes del orgullo. La profesora, directora del colegio en Inglaterra, pensó que iba a acabar con esta pequeña niña y niños de 10 años. Pero ¿sabes una cosa? El mundo entero se dio cuenta. Esa niña no sabía que su valentía que estaba teniendo
enfrentando a la misma directora del colegio. Ella fue una que nadó contra la... Y se levantó y dijo, pido permiso para salir, yo no quiero ver esas cosas, yo soy cristiana de verdad. La niña no sabía que no iba a estar sola. Dios exhibió, salió por las noticias en Inglaterra, en todo el país. Jesús, cuando estamos nadando contra la corriente, Él no permite que nos detengan. Vamos a avanzar contra viento y marea.